Vamos a volver a nuestro país para contarles que hoy se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una realidad transversal que afecta a millones de mujeres en el mundo y que hoy, gracias a diversas voces, está siendo cada vez más visible. Es lo que sucede con las tesis, por ejemplo. Usted las recordará. Hace exactamente un año alzaron la voz con el potente mensaje de un violador en tu camino. Vamos con Andrea Pino, que tiene detalles, que tiene datos también de lo que está pasando con la violencia de género. Andrea, ya estamos contigo. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a presentar de inmediato a Verónica del Pozo, codirectora de ABOFEM, la Asociación de Abogadas Feministas, para abordar precisamente este tema, la performance de las tesis, que cumple exactamente un año a propósito de este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Apunta directamente a las instituciones, a la responsabilidad que tienen las instituciones en la violencia contra la mujer. ¿En qué escenario estamos? ¿En qué momento estamos respecto de esta responsabilidad que tienen precisamente las instituciones contra o a propósito de la violencia contra la mujer? Sí, bueno, buenos días. Lo primero, señalar que en este momento en Chile tenemos una regulación más amplia que la que teníamos antes respecto del delito de femicidio, que es quizás la expresión más grave, ¿cierto?, de la violencia contra las mujeres, porque hoy día se incluye dentro de ese tipo penal, ¿cierto?, no solamente las mujeres que mueren en manos de hombres que fueron sus convivientes o cónyuges, sino también quienes han tenido relaciones sentimentales con ellas, con o sin convivencia, y también se incluyen en esa figura los homicidios, ¿cierto?, de mujeres en razón de su género, por su expresión de género, por la negativa también de tener relaciones sexuales, por ejemplo, o sentimentales con algún hombre. Entonces, hoy día esa figura jurídica es más amplia que lo que teníamos antes y eso sin duda es un avance. Sin embargo, el discurso de las tesis sigue plenamente vigente porque nos encontramos con un Estado que estructuralmente no se ha hecho cargo de la violencia contra las mujeres. Primero, recordar que además la violencia contra las mujeres, la violencia física y sexual, que como decía es la más grave quizás, es una expresión, digamos, cúlmine de una estructura cultural que es violenta contra las mujeres y que se expresa de distintas maneras, tiene muchas manifestaciones. Es violento también, por ejemplo, cuando a una mujer no se le pagan, por ejemplo, la pensión de alimentos, ¿cierto?, para poder mantener igualitariamente a sus hijos, o cuando a las compañeras que son lesbianas o trans se les agrede o se les insulta en la calle por su expresión de género. Es violento también cuando los medios de comunicación hipersexualizan o cosifican los cuerpos de las niñas y de las mujeres. Todas esas situaciones son situaciones también de violencia cultural que están latentes en nuestra sociedad y que culminan en estas formas de violencia más graves, que en el fondo son producto de una estructura que subordina a las mujeres y que las pone en un lugar como cosificado en la sociedad. Verónica, hoy conocemos los datos de un estudio que realiza ONU Mujeres, que se titula Violencia Digital, experiencia de niñas y adolescentes de Chile. Y los números son bien preocupantes. Hay que avanzar también en la regulación, por ejemplo, de la violencia digital en el país. ¿Cómo estamos en ese sentido? Sí, por cierto, yo creo que en ese ámbito hay un vacío legal importante en Chile, no solo a nivel jurídico, sino también en términos del avance de las investigaciones en esa materia. Desde ABOFEM, nosotras fuimos una de las primeras organizaciones en tomar causas de violencia digital con el famoso caso Nido, ¿verdad?, que era una página donde se concertaban distintos tipos de delitos en contra de mujeres y se traspasaba información incluso personal de las mujeres para cometer estos delitos, y ahí había lo que nosotras consideramos, ¿cierto?, una articulación, una red ilícita que en Chile ha sido muy difícil de investigar y de pesquisar. Entonces ahí los órganos persecutores tienen, yo creo, una tarea pendiente muy importante para poder dar con los autores de esos delitos. Verónica, por último, ¿qué pasa con la respuesta de las instituciones, particularmente Carabineros? Esto a propósito de un estudio de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que dice que un 81% de las mujeres con las que conversaron y que fueron víctimas de violencia tuvieron una mala experiencia al denunciar, por ejemplo, ante Carabineros. Sí. ¿Qué pasa con la respuesta de las instituciones? Sí, bueno, ahí el discurso de las tesis yo creo que da en el clavo
clavo, ¿verdad? Porque efectivamente cuando las mujeres denuncian, cuando se atreven a denunciar, que además esto muchas veces ocurre después de mucho tiempo, porque las mujeres sienten mucha culpa por haber sido violentadas, ¿cierto? Se cuestionan si es que denunciar o no, sienten vergüenza. Y cuando finalmente se atreven a denunciar, muchas veces se encuentran con operadores de justicia, carabineros de Chile, ¿cierto?, que tienen que tomarles la denuncia, que en lugar de acoger a las víctimas, las humillan, cuestionan su relato. Hemos sabido de casos en donde a las víctimas no les creen porque no tenían llanto de violación, como ocurrió en el caso de Francisca Díaz, por ejemplo. Entonces, nos encontramos ahí con una acogida que ya es revictimizante para la víctima. Y además, en el resto del proceso penal de investigación, muchas veces falta perspectiva de género, no se realizan las diligencias adecuadas para pesquisar los signos de violencia sexual, por ejemplo, no se realizan las pericias correspondientes y posteriormente, en el proceso ya de los tribunales, ¿cierto?, y del juicio, muchas veces tampoco se falla con perspectiva de género y por lo tanto muchas veces no se considera que una forma de violencia específica estaba motivada en el género cuando realmente sí lo estaba. Entonces creemos que hay un problema que es estructural de las instituciones. Bien, muchísimas gracias Verónica del Pozo, codirectora de ABOFEM, la Asociación de Abogadas Feministas, un tema del que seguiremos hablando durante esta jornada, principalmente porque hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y además este estudio de ONU Mujeres bien preocupante que habla de cifras de violencia digital contra adolescentes, contra niñas en nuestro país. Carla.